Saludo con mucho gusto a todos los que están participando en este Foro Nacional de Pastoral Vocacional. Espero que todos estén bien en sus diócesis. Soy el Padre Miguel Espinosa, sacerdote del clero de Monterrey. En algún tiempo coordiné la pastoral vocacional aquí de la diócesis. También por muchos años fui formador en seminarios, en distintos seminarios del país. Y hoy me desempeño como vicario de pastoral de la diócesis. Con mucho gusto comparto con ustedes algunos puntos de vista para poder detenernos a reflexionar y a tratar de mirar la realidad de nuestros jóvenes y de nuestra pastoral desde Jesús. Queremos tener la mirada de Jesús, el espíritu de Jesús, para que nuestra pastoral sea también como la de Jesús. Con mucho gusto acepté la invitación de los organizadores a compartir este momento de reflexión. El título de la charla que me pidieron es un título medio largo. Se los comparto. Dice: la realidad del acompañamiento en clave vocacional de todos los jóvenes por parte de la pastoral juvenil y los desafíos que enfrenta a la luz de los documentos Christus Vivit y Gaudete et Exsultate. Pues no voy a hacer todo eso, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes algunas imágenes que quieren ser estimulantes. Pensemos en una pastoral así, y que estas imágenes puedan ayudarnos a reflexionar y a tratar de mirar iluminados por el magisterio del Papa Francisco. El documento que estará a la base y que estaré citando es el de Christus Vivit. ¿Sí? Me disculpo desde ahorita en no tocar nada de algo tan importante como es la pandemia que estamos viviendo. Nuestros últimos meses de pastoral han estado marcados por la pandemia, y todo el próximo año va a estar marcado por la pandemia. No podemos hacer a un lado algo tan importante que está afectando la vida de una manera tan fuerte. Pero viendo el programa del foro, por la tarde ustedes estarán tocando este tema, así que no voy a tocar nada de la pandemia. Para entrar a este tema, yo quisiera que viniera a nuestra memoria un documento anterior al Christus Vivit, Evangelii Gaudium, cuando el Papa Francisco nos comparte un sueño. Dice: tengo el sueño de que nuestra pastoral sea en clave de misión. El Papa nos pide que nuestra pastoral sea en clave de misión, que tenga como objetivo la evangelización, y viene aquí una palabra muy fuerte, más que la autopreservación. ¿Sí? Que no hagamos cosas para la autopreservación de la iglesia, o en otras palabras también lo dirá, la autorreferencialidad, sino que busquemos, y aquí viene una palabra importante que quisiera que tuviéramos como eco, que nos pongamos en clave de conversión pastoral. El Papa quiere que todo cambie, todas nuestras estructuras pastorales cambien para que se hagan más misioneras. En el número 27, que ustedes pueden tener ahí en pantalla, nos invita a esto, a que todo se vuelva más misionero, a que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. Y fíjense lo que dice: que coloque a los agentes de pastoral en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Entonces, lo que quiere el Papa es que todos nuestros agentes estén en una actitud más expansiva, que salgan para que favorezcan la respuesta positiva de aquellas personas a las que Jesús invita a su amistad. Entonces, esto quiero que esté como de fondo: una opción misionera, una conversión pastoral, una pastoral más expansiva en salida. Creo que son conceptos que nos deben de orientar mucho en toda nuestra acción pastoral.
no nada más la pastoral juvenil y vocacional, sino toda la pastoral de la iglesia. La iglesia está en una constante conversión pastoral para hacerla menos autorreferencial y más en favor de las personas a las que les compartimos el Evangelio. Muy bien, dicho esto, me gustaría empezar con la primera imagen que les propongo. La primera imagen que quisiera presentarles para reflexionar es pasar de un acompañamiento que tiene prisa por decir una palabra a uno que se detiene para escuchar. El acompañamiento inicia escuchando. Y aquí hay algo que creo que es importante tocar. Escuchar no es simplemente poner atención. Cuando yo escucho, cuando realmente escucho, la persona que se está comunicando conmigo toca mi interior y me afecta. Después de escuchar a alguien, mi vida no queda igual. Mi vida fue afectada. Y entonces quisiera preguntarles cuántas veces cuando acompañamos a los jóvenes, sus palabras nos afectan, nos tocan interiormente. Si cambiamos o si solamente les ponemos atención. De eso se trata escuchar. No es una idea nueva de este documento. El Papa ya en muchos momentos ha dicho que la iglesia tiene que escuchar más. Quiero que nos fijemos en un punto. El mundo de nuestros jóvenes, la cultura juvenil, es un mundo complejo, fascinante, dinámico, confuso, porque no hay puntos de referencia, porque los valores que presentan son valores muy disímbolos. Es un mundo que margina. Bueno, ese mundo fascinante, interesante, duro, es el mundo en el que viven nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes pertenecen a la sociedad y viven ahí, y quieren vivir ahí. Están interesados por vivir plenamente lo que es la sociedad y su cultura les ofrece. Pero hay cosas complejas y hay cosas que no saben cómo vivirlas. Y entonces vienen con nosotros para que nosotros los acompañemos y podamos iluminar esa realidad. Y a veces parece que nosotros pues los escuchamos, pero no les ponemos tanta atención. Parece que su mundo no nos interesa. Yo tengo una palabra que decirte de parte de Dios que oriente tu camino. Y es una palabra que yo digo y a ver cómo tú le haces para apropiártela. Fíjense, el Papa Francisco en la Christus Vivit, en el número 61, dice lo siguiente. Dice, en lugar de disponernos a escuchar a fondo, a veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y sin aceptar su provocación. El joven trae sus preguntas y nos quiere provocar y nosotros pareciera que no somos provocados por ellos, que no hay novedad. Continúa diciendo el Papa. En cambio, cuando la iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece porque permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas. Los jóvenes traen sus preguntas de la realidad que viven, una realidad rica, pero pareciera que cuando vienen a nosotros no tenemos una palabra para sus preguntas. Nosotros tenemos nuestras preguntas y nuestras respuestas, y eso es lo que le damos. Creo que en el fondo nos falta valorar el mundo. Juzgamos de manera pobre el mundo. No hemos caído en la cuenta de que ahí afuera, en la sociedad, vive Dios
y Dios actúa y Dios está haciendo florecer mil cosas. Y entonces nosotros como iglesia nos quedamos al margen y no entramos en diálogo con la cultura y con la cultura juvenil. ¿Sí? Y entonces no logramos que lo que los jóvenes traen nos afecte y entremos en un diálogo fecundo. ¿Sí? Esto no es cosa menor. ¿Sí? No se trata simplemente de dar más tiempo, de ser más empáticos. Se trata de entendernos en el mundo de manera distinta. Por eso el Papa va a decir en la Christus Vivit, en el número 244, algo muy profundo. Dice, creer en el valor teológico y pastoral de la escucha implica una reflexión para renovar las formas con las que se ejerce habitualmente el ministerio presbiteral y revisar sus prioridades. Si logramos realmente crecer y creer en el valor teológico y pastoral de la escucha, se van a renovar las formas como ejercemos el ministerio presbiteral. Hasta allá llega este punto. Una pastoral, un acompañamiento que escucha, va a provocar o debe de provocar una renovación aún en el ministerio sacerdotal y su manera de hacer pastoral. Una segunda imagen que quiero proponerles es la siguiente, de un acompañamiento que no logra profundizar a uno que provoca la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La pastoral juvenil y la pastoral vocacional quieren llevar al joven de la mano a esta pregunta, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Sí? Pero no siempre logramos llevarlos hasta allá. Es muy interesante cómo la pastoral juvenil tiene mucha experiencia para armar encuentros querigmáticos con los jóvenes. Los jóvenes se encuentran con Jesús en su vida y descubren su amor y descubren cómo Jesús los invita a la amistad. Y entonces van a un retiro de fin de semana y vienen emocionados. Pero luego pareciera que ya no sabemos qué ofrecerles. El joven ahora tiene a Jesús en su vida, lo ha descubierto, y ahora ¿qué va a hacer con él? ¿Sí? El Papa hace un diagnóstico en la Christus Vivit 2.1.2. Dice, en algunos lugares ocurre que después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de Dios, un encuentro con Jesús que tocó sus corazones, luego solamente le ofrecen encuentros de formación, donde solo se abordan cuestiones doctrinales y morales. El resultado es que muchos jóvenes se aburren, pierden el fuego del encuentro con Cristo y la alegría de seguirlos. Muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Hasta aquí pareciera que el punto es buscar una formación más completa y más integral para acompañar al joven. Pero hay un elemento que a mí me llama la atención, porque el texto que acabamos de escuchar dice que los que se quedan en el proceso, en la pastoral juvenil, se vuelven tristes y negativos. Y me llama la atención por qué dice Papa esto. ¿Por qué nuestros jóvenes se vuelven tristes y negativos? En el número 232, cuando habla de una pastoral juvenil para estos jóvenes que se nos quedaron, dice lo siguiente. Dice, por pretender una pastoral juvenil ascéptica, pura, marcada por ideas abstractas, alejada del mundo y preservada de toda mancha, fíjense lo que dice, convertimos el Evangelio en una oferta desabrida, incomprensible, lejana, separada de las culturas juveniles y apta solamente para una élite juvenil cristiana que se siente diferente, pero que en realidad flota en un aislamiento sin vida ni fecundidad. Es muy interesante este número porque alguien podría pensar, bueno, te quedas con unos poquitos jóvenes y son muy valiosos y muy fecundos. Pero no el Evangelio. El texto del Papa da a entender que esta pastoral
que se quedó con unos jóvenes, se alejó de la realidad, ¿sí? Y entonces los jóvenes en ese aislamiento quedan sin vida y sin fecundidad. La pastoral juvenil no provoca vida en los jóvenes cuando los hemos alejado. Y dice, el mismo evangelio pierde fecundidad cuando se aleja del mundo. Entonces, ¿de qué se trata? Pareciera que el problema es que desarraigamos a los jóvenes de la realidad, que necesitamos que el joven se encuentre con Jesús en su mundo, sin sacarlo de su mundo, en su cultura, y que ahí en su cultura, en su mundo, en su historia, pueda ir creciendo en la amistad con Jesús, hasta que pueda hacerse la pregunta vocacional. Y me pongo a pensar en todos los carismas de la vida religiosa a lo largo de la historia. Son carismas que buscan responder al mundo. Los y las religiosas, viviendo en el mundo, escuchan a Dios en el mundo y responden al mundo, ¿sí? En lugar de sacarlo, de ponernos al margen. Cuando logramos esto, que el joven en el mundo pueda ir creciendo en la amistad con Jesús, ahí en su historia se va a hacer una pregunta: Señor, ¿qué quieres para mí? Dice el número 286, muchas veces en la vida perdemos tiempo preguntándonos, ¿pero quién soy yo? Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate, ¿para quién soy yo? Eres para Dios, sin duda, pero Él quiso que seas también para los demás y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones, carismas, que no son para ti, sino para otros, ¿sí? La pregunta vocacional llega en un momento de madurez en la amistad con Jesús. ¿Qué quieres para mí, Señor? Y entonces va a ser importante en ese acompañamiento de a los jóvenes en su mundo, poder tener momentos de oración, una oración profunda que ilumine su vida, una escucha de la palabra que ilumine su vida, un momento para interiorizar y encontrarse, para después poder salir y poder trabajar en el mundo y en la sociedad en la que está. Entonces, vamos a lograr esto cuando seamos capaces de no desarraigar a los jóvenes de su lugar. Hay que buscar que ahí en donde están se hagan la pregunta: Señor, ¿qué quieres para mí? La tercera imagen que les quiero proponer es pasar de un acompañamiento en general a uno que parta de cada joven, en el que se busca suscitar y acompañar procesos, ¿sí? Partimos de cada joven y buscamos suscitar y acompañar procesos. Desde hace años, en la pastoral vocacional se ha buscado el pasar de una pastoral puntual a una procesual, ¿sí? Era común que hiciéramos actividades vocacionales, una pastoral puntual, y se nos pidió, hay que hacer procesos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Diseñamos itinerarios, caminos, ¿sí? Y entonces pusimos recursos, metas, tiempos. Sin embargo, nos queda la sensación de que no porque tenemos un camino o un itinerario, logramos realmente hacer procesos con los jóvenes. Ahora, el tiempo que estamos viviendo nos presenta un reto muy particular. Dice el Papa en el número 264 que ahorita los jóvenes están metidos en la cultura de lo provisional y de lo relativo y se conforman con disfrutar el momento y piensan que no vale la pena asumir compromisos definitivos. Esta crisis que viven los jóvenes de vivir nada más el momento se manifiesta de una manera muy clara en la crisis que vive el matrimonio. Nuestros jóvenes, aún los que están en la iglesia, no se están casando, muchos no se están casando, ¿sí? Ven el matrimonio tal vez como algo irreal. El vivir el compromiso de un amor para siempre, alegre, fecundo, tal vez piensan que es cosa del pasado. Y si no lo piensan, inconscientemente lo traen.
Entonces, por eso es muy interesante que el Papa en la Christus Vivit no nos pide nada más hacer procesos. Nos dice en el número 297, es necesario suscitar y acompañar procesos. O sea, necesitamos provocar procesos. Dice en ese número, no basta imponer trayectos. Las personas son únicas y libres, por ello los procesos no pueden ser recetarios. Necesitamos detenernos en cada joven para suscitar, provocar un proceso que los lleve a descubrir su vida, descubrir su riqueza, sus tesoros y poco a poco ir desarrollando un caminar para que puedan proyectar eso que son hacia los demás. Dice en el número 257, para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y crecer todo lo que uno es. Entonces, una pastoral que nos haga desarrollarnos, que nos provoque y que haga crecer lo que somos. Continúa diciendo el Papa, no se trata de inventarnos, de crearse a sí mismo de la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el propio ser. Entonces yo voy a buscar acompañar al joven, ayudándole a que se mire a sí mismo desde los ojos de Dios, a la luz de Dios, para descubrir sus riquezas y hacerlas florecer. Tu vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti, para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Pero me pregunto, ¿cuál es la percepción que tiene el joven de sí mismo? Un joven, muchos de ellos lastimados, heridos, emocionalmente frágiles. ¿No sería necesario que nuestro acompañamiento les ayude a tomar seguridad de sí mismos, a sentirse valorados, a sentirse ricos? Son un tesoro, ¿sí? Esta juventud que tantas veces ha sido despreciada, ¿sí? Y que culturalmente a veces es marginada, tachada de superficial, necesitamos una pastoral que suscite, que provoque un camino en el que ellos se van redescubriendo como valiosos y entienden la vocación como un sacar lo mejor de sí para gloria de Dios y para el bien de los hermanos. Entonces necesitamos hacer como Jesús con los discípulos de Maús, acercarnos a cada persona, a cada joven y ayudarles a mirarse y a descubrir que vale la pena hacer un camino, ¿sí? Porque la vida que tienen es una vida que puede florecer y fortalecerse y puede enriquecer a los demás y puede ser camino de plenitud. Esto no va a ser sencillo. Un proceso no son 6 meses, no es un caminar de un año. El Papa va a pedir también en la Christus Vivit, en esta misma línea, que la pastoral familiar y la pastoral juvenil trabajen juntos. Dice en el número 246, es necesario que la pastoral juvenil y la pastoral familiar tengan una continuidad natural, trabajando de manera coordinada e integrada para poder acompañar adecuadamente el proceso vocacional. Nos habla entonces de procesos largos, de tener paciencia. La vida madura y crece lentamente. Entonces necesitamos suscitar estos procesos y acompañarlos para que los jóvenes saquen de sí mismos lo mejor que Dios les ha dado. La cuarta y última imagen que les quiero presentar es pasar de un acompañamiento en el que el acompañante va delante del joven a uno en el que va caminando a su lado. Es muy común en los documentos de la iglesia que nos describan el perfil del acompañante, lo humano, lo cristiano, lo espiritual. Y casi siempre ponen que el acompañante tiene que tener una cantidad muy vasta de virtudes, ¿sí? Casi
es una persona medio perfecta. Y se me hace muy interesante que cuando se les pregunta a los jóvenes en la Christus Vivit cómo debe de ser el acompañante, nos dice lo siguiente. Dice en el número 246, dice que sea un auténtico cristiano comprometido con la iglesia y con el mundo, que busque constantemente la santidad, que comprenda sin juzgar, que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza, que sea muy bondadoso y consciente de sí mismo, que reconozca sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Hasta aquí, pues parece que el documento está muy en sintonía con todo lo anterior, que tenga un grupo, un conjunto de cualidades, ¿sí? Pero el número continúa y dice algo muy interesante. Dice, una característica especialmente importante en un mentor es el reconocimiento de su propia humanidad, que son seres humanos que cometen errores, personas imperfectas que se reconocen pecadores perdonados. Entonces aquí hay algo nuevo. Aquí los jóvenes y el Papa están pidiendo que el acompañante reconozca su humanidad, que sepa que es alguien frágil, que también está en búsqueda, que es un pecador perdonado. Y creo que no se trata simplemente de que seamos humildes, una humildad medio exigida. La iglesia ha vivido experiencias muy dolorosas con sus líderes espirituales, en muchas experiencias de acompañamiento que no han salido bien, y entonces pareciera que hay que ser humildes y reconocer que somos pecadores, pero no creo que se trate nada más de eso. El Papa Francisco en otras ocasiones ha comentado que también las heridas son lugar de fecundidad, son fuente de vida. Entonces, cuando la iglesia y cuando el acompañante se reconoce herido y en lugar de ocultar las heridas, las presenta y las comparte con los otros que también son heridos, pareciera que esa herida, esa fragilidad es lugar de fecundidad y de gracia. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos es San Pablo. Cuando San Pablo nos comparte que es pecador, que ha luchado y que el Señor le dice, mi gracia te basta y en tu fragilidad se muestra mi fortaleza, entonces San Pablo se hace acompañante de nosotros y se pone a nuestro lado, ¿sí? Sabemos que es un gran apóstol, pero sabemos que es un hombre como nosotros, frágil y pecador. Entonces, creo que con esta visión que les he querido compartir, el Papa nos invita a algo, nos invita a que encontremos lugares nuevos de fecundidad. Pareciera que la iglesia ha perdido fecundidad, porque no hay vocaciones, ¿sí? Y entonces, en este recorrido, hemos querido señalar lugares nuevos de fecundidad. El mundo es un lugar de fecundidad, ¿sí? El interior de cada joven es un lugar de fecundidad. La fragilidad, la pobreza, la debilidad de la iglesia y de cada uno de sus miembros es un lugar de fecundidad. Entonces, sí podemos hacer una pastoral en la que florezcan las vocaciones, pero tenemos que ir a las fuentes de fecundidad que son más evangélicas, ¿sí? Mundo interior y la fragilidad. Bueno, con esto termino mi reflexión, mi compartir con ustedes. En la tarde tendremos oportunidad de dialogar un poco. Por lo pronto, les comparto 3 preguntas para que las reflexionen y entablar un diálogo entre ustedes. Una primera pregunta sería, ¿cómo hemos vivido la conversión pastoral en los últimos años? Ahí en la iglesia que yo pertenezco, a la comunidad en la que yo pertenezco, ¿cómo hemos vivido esta conversión pastoral que nos pide el Papa? ¿Hemos sido capaces de hacer nuestra pastoral más expansiva, de salir, de
de cambiar estructuras, ¿cuáles? ¿Qué caminos hemos hecho? Segunda pregunta sería señalar dos realidades que tú consideras que son importantes que viven los jóvenes en el mundo y que necesitan ser acompañados desde la iglesia. ¿Qué cosas vive el joven en su mundo y necesita ser acompañado e iluminado de manera especial por la iglesia para que sea un lugar también de fecundidad del mundo? ¿Sí? Y la tercera pregunta es, en nuestro acompañamiento espiritual, ¿cuáles son los elementos que más fortalecemos? Cuando acompañamos a un joven en ese caminar espiritual, ¿cuáles son los acentos que tenemos? ¿Qué consideramos que es de vital importancia presentar y utilizar como recursos para que la vida espiritual de nuestros jóvenes crezca? Pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos en la tarde.